Hola a todos. En principio, este podcast iba a ir dedicado a esa extraña pareja que es Puigdemont y Pedro Sánchez, ¿no? Esos dos son como dos, yo los veo como dos borrachos en una fiesta que se mantienen espalda con espalda, ¿no? O codo con codo o hombro con hombro y que cuando acabe la fiesta, pues se verán los dos tirados en el suelo, rodeados de excrementos y de probablemente orines, oliendo fatal y no sabiendo muy bien qué hacían cuando estaban de fiesta, ¿no? Y esa es la imagen que tengo en la cabeza cada vez que veo a esos dos apoyándose el uno al otro para sostenerse en ese fango que han creado de mentiras digamos, en esa ficción que han creado, ¿no? Son los típicos, yo veo como dos fracasados, ¿no? Que se han creado una ficción de victoria entre los dos y se mantienen ahí en una ficción de poder ambos y de momento les va muy bien, les va viento en popa, ¿no? Pero la caída yo creo que va a ser brutal para ambos. Entonces, ¿quién es? Pero al final he decidido por perfilar al personaje Puigdemont, porque es el personaje realmente el protagonista, es el que realmente mantiene al gobierno de España en su sitio y con sus 7 votos y es realmente el absoluto protagonista de la política española desde hace años, en realidad. ¿Vale? Todo gira en torno a Puigdemont al final y a su movimiento tan atrevido del 2017, ¿no? Cuando declaró la independencia, aunque fuera por minutos. Entonces, claro, ¿quién es ese Puigdemont, no? Porque se habla mucho de él, ¿no? Los que lo odian, pues de forma despectiva, los que lo aman de forma súper idealizada. Pero yo creo que hay poca gente en el fondo en España, incluso en Cataluña, que conoce quién es realmente Carles Puigdemont o que se hayan molestado por saber de dónde viene, de qué familia proviene, qué la ha llevado hasta ahí, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Carles Puigdemont, para empezar, tenéis que saber que es hijo de un pastelero. No tiene en principio mucha trascendencia, pero bueno, es hijo de un pastelero. Lo digo porque, aparte de la pastelería, es un oficio muy noble y tal, pero que es un oficio muy duro. Y el abuelo de Puigdemont creó una pastelería que hoy en día es como centenaria casi, porque la creó en 1929, creo. Recordar, yo tengo aquí varias notas de la familia de Puigdemont y creo que en una de ellas me pone el año, pero sí, es 29 o una cosa así, ¿vale? O 26 o por ahí, por ahí. Entonces, es una pastelería casi centenaria, creada por el abuelo de Puigdemont, gestionada por el abuelo y luego más tarde por el primogénito, o sea, el padre de Puigdemont. Y él, al ser el segundo hijo, en Cataluña estaba mucho hasta entonces y hasta ahora, entonces, ahora menos, pero todavía se puede encontrar en las familias muy tradicionales catalanas, lo del primer hijo es el que se lleva toda la herencia normalmente y los demás pues tienen que buscarse la vida, ¿no? Es el hereu, que lo llaman, la figura del hereu, ¿no? Entonces él no era el hereu porque es el segundo hijo, no es el primero, es el segundo, por lo tanto ya pues muy tempranamente le habrán hecho entender que lo que es el negocio familiar, el negoci, lo iba a llevar el primero o primera, no sé si es una chica o un chico quien nació primero, pero normalmente el primogénito es el que se lleva, sobre todo si es masculino, ¿eh? Si era mujer, no tanto, antiguamente, hoy en día supongo que se puede considerar hereu incluso una mujer, pero antiguamente no, porque Cataluña no era tan diferente al resto de España ni al resto del mundo, es decir, aquí también había machismo, aquí también había patriarcado, etc, etc. En los tiempos pretéritos. Aunque ellos te hacen creer, si escuchas a un catalán nacionalista, te hace creer que ellos han inventado la democracia hace más de 1000 años ya. Ellos fueron los primeros demócratas, los primeros todo, mentira todo. Es decir, han sido como los demás o peor en muchos aspectos de la historia del catalán normal, ¿no? de Cataluña. Peor estoy pensando en cuando esclavizaron a negros en Cuba, que Cuba prácticamente era una posesión catalana para las cañas de azúcar y para hacer ron y todo el tema ese, que hay un montón de marcas catalanas de ron y no es casual, evidentemente. Pero esta parte de la historia la obvian. Esta parte de la historia un catalán nacionalista jamás te la va a contar, o te la va a contar muy edulcorada y te va a decir que además pertenecía a España, que casi España les obligó a ser esclavistas, etcétera, etcétera. Ellos me te lo van a contar siempre
con España como culpable de, incluso cuando ellos hacían malos actos, era por culpa de España. No, nunca ha sido culpa de ellos. Nunca nada es culpa de ellos. Lo malo nunca. Lo bueno sí, ¿eh? Lo poco bueno que hay en España, en el mundo y tal, siempre es un catalán detrás, normalmente. Pero si hay algo malo, no. Si ellos han participado de algo malo, no. Nunca han sido por ellos, ¿eh? Siempre han sido obligados por culpa de... ¿Vale? Como no han podido ser independientes, claro, si no hubiéramos sido independientes jamás habríamos hecho lo de Cuba, sí. Claro. Pero vamos a volver. Puigdemont, por lo tanto, digamos, era el segundo de a bordo de una familia de pasteleros, ¿vale? Eso ya, quieras que no, perfila bastante su carácter, es decir, ya nació como segundón. Por lo tanto, ya sabéis que normalmente el complejo ya de inferioridad, etcétera, pues ya te hace un poco como intentar rebelarte, ¿no? Intentar, de alguna forma, hay mecanismos compensatorios que ya se ponen en marcha, ¿no? Siempre cuando uno es el segundón de la familia, cuando uno es el que no es el que ha heredado los mejores genes de guapura de la familia, ni nada, pues bueno, de alguna forma se ponen en marcha todos unos mecanismos de compensación que le hacen intentar destacar en cualquier otra cosa. Se puso a intentar destacar en los estudios, ¿vale? Fue un mediocre filólogo que no consiguió ni acabar la carrera, por lo tanto, por ahí tampoco. Entonces, normalmente, aquí en Cataluña, cuando un catalán de estos así con un poquito de dinero, un pequeño burgués en este caso, porque si la pastelería va bien, pues digamos que la familia seguramente era un poquito aburguesada, y cuando, digamos, fracasa o es un fracasado que no consigue hacer nada bueno, no es un buen pagés, no sabe llevar la viña, ni sabe llevar una pastelería, ni sabe estudiar, normalmente se le pone a político, ¿vale? Que es un poco la salida natural de todo mediocre en cualquier familia catalana. Bueno, digo catalana porque en España yo creo que es visto como una promoción ser político, es decir, es diferente, digamos. Yo creo que como las figuras en España son un poco distintas, el mecanismo social y cómo está montada la sociedad en España, ser político es casi, yo creo, cosa podría ser incluso del mejor de la familia, ¿no? En vez del peor, como en Cataluña. Aquí en Cataluña es más bien visto por el peor, ¿no? Como el peor de la familia, pues venga, político. Normalmente suele ser así, porque los mejores se reservan normalmente para los negocios, para el negocio familiar, para llevar las tierras, porque claro, no hay que olvidar que el catalán, como buen terrateniente, como buen pueblo que nunca ha sufrido ningún tipo de expolio, ni ningún tipo de limpieza étnica, ni nada por el estilo, pues es un pueblo que está muy arraigado, muy enraizado en sus tierras, y por lo tanto, digamos que en esa medida, claro, digamos, las familias catalanas típicas, no todas, no el 100%, evidentemente, porque nunca es el 100% de las cosas, son pequeños burgueses, o directamente grandes terratenientes, nunca en la medida de un noble español, pero me refiero a terratenientes, y poseen cosas, ¿vale? Cada familia catalán, en menor o mayor medida, poseen cosas. Es muy difícil nacer catalán. Yo digo que familias catalanas por las dos partes, como la de Puigdemont, que su madre se llama Casamajó y el padre Puigdemont. No digo los Puigdemont Pérez ni los Rufianes, que esos son gente que normalmente siempre tienen una parte de ellos, o las dos partes de fuera de Cataluña, entonces ya es otra historia. O sea, no vienen poseendo cosas. Las pueden llegar a poseer con trabajo y tal y cual, pero no vienen poseyendo. Esta gente ya nace al mundo con posesiones mayores o menores, puede ser un simple bancal de viñas, con una pequeña casa en el medio, hasta pues eso, una pastelería, hasta un edificio con los bajos suyos, o sea, la parte baja del edificio, que por lo tanto se puede alquilar para tiendas y vivir de rentas, de rentista. Puede ser eso, un simple rentista con 2 o 3 casas o con 3 o 4 locales, o puede ser, pero bueno, todos tienen algo en las manos, no nacen desnudos, ¿vale? Como sí pasa en el resto de España, que normalmente, aparte de unas cuantas familias, muchos nacen o nacían, ahora a lo mejor con la democracia y con los 40 o 50 años que llevamos en el resto de España, digamos, creciendo un poquito económicamente, puede ser que ahora menos, pero antiguamente las familias españolas, pues bueno, la mayor parte de las familias españolas era de gente muy pobre, ¿vale? Gente que nacían sin ningún tipo de propiedad, porque en España además funcionaba todo distinto, eso sí que es verdad, y era muy difícil tener una propiedad propia, es decir, normalmente eran de familias nobles,
que poseían unas tierras dentro de las cuales había incluso pueblos enteros, pequeños pueblos, pequeñas aldeas, y que todo eso pertenecía al señor, y con los aldeanos y con los pueblerinos pues hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y les hacía trabajar prácticamente gratis, a cambio de que puedan seguir viviendo, cultivando sus propias hortalizas o cuidando de un pequeño rebaño de ovejas o lo que fuera, ¿no? Pero siempre en las tierras del señor y debiendo al señor pues los beneficios económicos, ¿no? Entonces ese es el esquema, digamos, que en el resto de España funcionaba casi hasta nuestros días, ¿vale? Un país, pues bueno, bastante feudal, bastante medieval en muchos aspectos, ¿no? Hasta casi nuestros días, quiero decir que nada, hasta Franco prácticamente ha funcionado así España. Sin embargo, menos las grandes ciudades y tal, evidentemente, poniendo aparte 4 grandes ciudades como Madrid, a lo mejor Valladolid, o 4 capitales de provincia y 4 cosas así, normalmente funcionaba básicamente así, y las 4 riquezas hechas en las Américas por 4 aventureros o lo que fuera, ¿no? Pero básicamente funcionaba así. En Cataluña, sin embargo, es que es verdad que se funcionó un poquito distinto, ¿no? Entonces, sí que, digamos, en Cataluña, digamos, la burguesía, a imitación de los franceses, el pequeño burgués, del burgués, todo eso, siempre ha funcionado mejor que en España, que la figura del burgués prácticamente ha sido desconocida. El figura del burgués quiere decir pues una persona que no tiene necesariamente orígenes nobles, las puede comprar, su nobleza, pero no tiene orígenes nobles, pero que ha prosperado normalmente con el comercio, ¿vale? Normalmente comerciando, prospera, se hace propietario de un pequeño trozo de tierra suyo, una pequeña casa suya, y las heredan sus descendientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa figura en Cataluña, al menos desde la era industrial, o sea, desde 1800 y poco, 1700 y muchos, es una figura que se ha dado, ¿vale? Por H es por B. Básicamente por la era industrial, porque por la frontera con Francia, porque se ha podido desarrollar antes que el resto de las regiones de España, igual que el País Vasco, aunque el País Vasco sea una figura parecida pero distinta, etcétera. El caso es que, digamos, que Puigdemont proviene de una familia de pequeños burgueses que tenían sus propiedades y tal, como tantos catalanes, ¿vale? Catalanes, insisto, de las 2 ramas, ¿vale? No me vale el charnego. El charnego puede ser que no posea nada cuando nace o que posea poco porque ya nace de una familia que ya viene de fuera, ¿vale? Aunque una de las 2 venga de dentro, no es lo mismo, no es el mismo reparto, no es la misma línea, ya está un poco truncado, ¿no? Y normalmente además los charnegos solían nacer en las grandes ciudades tipo Barcelona, etcétera, de padres que ya habían abandonado sus tierras o que ya eran los segundos de sus propias familias, que venían a instalarse a Barcelona a hacer oficios más normales y por lo tanto se casaban, pues eso, con la andaluza de turno o con la extremeña de turno o la catalana con el extremeño, etcétera, que también se daba, aunque menos. Y ya formían familias muy urbanas, muy urbanitas, ya digamos con otra mentalidad, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero el catalán, como el Puigdemont, que además es la figura por antonomasia, nacido en provincias, en Amer, un pueblecito de Girona, etcétera, etcétera, pues bueno, es la figura perfecta, ¿no? Además, lo de que tenga 8 hermanos, evidentemente me hace sospechar, más que sospechar, que eran del Opus Dei, ¿vale? Lo cual le añade una capa de potencia a las familias pequeñas burguesas catalanas. Propietario, además del Opus Dei, pues normalmente tienes un montón de ventajas, se apoyan entre ellos, es como una especie de secta, ¿vale? Para que nos entendamos, estudiarlo, ya veréis lo que es el Opus Dei, y pertenecer al Opus Dei de una forma o de otra, o al entorno del Opus Dei, normalmente te ayuda en la vida, ¿vale? Porque normalmente te apoyan y tal, mientras hagas parte de la secta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto de tener 8 hijos en pleno siglo XX ya era raro incluso en Cataluña, ¿vale? O sea, sobre todo en Cataluña era raro, mejor dicho. En el siglo XX, bueno, si nos remontamos al 19, 18, 17, a lo mejor ya no era raro, pero en el 20 ya te digo yo que era raro ya en Cataluña, porque los pequeños burgueses estos ya se habían modernizado y habían entendido que eso de tener familias tan largas pues no era necesario, ¿no? Además, había habido todo un mecanismo también de desreligión, por decir de alguna forma, pero menos los del Opus Dei, menos la gente que era muy católica o muy creyente, que había unos cuantos, sobre todo en las aldeas, en los pueblecitos de Cataluña se daba mucho ese fenómeno, que no dejaban su religión, sino que al revés, se agarraban todavía más a ella, y si pertenecían a una secta como el Opus Dei, pues todavía con más razón. Entonces estos sí, tenían hijos ahí a casco porrillo, ¿no?
Y entonces, claro, pues bueno, ya lo vemos, o sea, el perfil ya está perfilado, ¿no? Pues un hijo del Opus Dei, un religioso, un fracasado en los estudios, pues se pone a periodista primero, que es un tema también de fracasados, ¿no? Cuando no puedes hacer altos estudios, como la filología o cosas así más complicadas, más nobles, pues te pones a periodista, que es una carrerilla, ¿no? Al fin y al cabo, sin menospreciar a los periodistas, pero es una carrerilla del montón, ¿vale? No es que sea fácil de sacarla tampoco, no por eso no la desprecio, pero que digamos no es una carrera de las que tienen prestigio entre la alta cultura y la alta erudición, ¿vale? Así que periodista entre los pequeños burgueses con erudición y los grandes burgueses con erudición de Cataluña, pues es un fracaso, entre comillas, ¿no? Y ya, pues del fracaso del periodismo ya se pone al fracaso total, que es ser político, ¿no? Que ya es casi como ser un charlatán, ¿vale? Entre la alta cultura y la gente burguesa. Entonces, pues ya tenemos a un tipo mediocre, al fin y al cabo, ya lo veis, una persona súper mediocre para su entorno y para los demás, digamos, una persona pues, con un perfil muy mediocre, que de repente pues se ve imbuido porque dicen que tenía un tío que fue alcalde después del franquismo, ¿no? El primer alcalde democrático después del franquismo fue el tío de Puigdemont en Amer, en su pueblecillo. Entonces este profesor, pues, inspirado por su tío, le entraron pues la grandilocuencia el revanchismo, ¿no? Por fin se pudo tomar la revancha de su mediocridad, que seguro que en su familia era considerado como el fracasado, como el tontín, ¿no? Que ni valía para los negocios, ni valía para estudiar. Y de repente, pues el tontín se hace político y ya empieza a tocar un poquito de poder, ya empieza a triunfar un poco, y hasta que llega al culmine de su vida, de su carrera, que es abanderar ni más ni menos que el partido de su gran ídolo, que era Pujol. Y yo creo que ahí ya entran todas las ínfulas, ¿no? Ya le entran todas las ínfulas, ya se cree Dios en la tierra, se cree Jesucristo catalán venido para dar la independencia por fin a su país, y como proviene de ha estado pues rodeado de fachas catalanes, digamos, ¿no? Para que nos entendamos, para ir rápido, o sea, de todos los xenófobos, de todos los racistas, etnicistas catalanes que te podéis imaginar, porque el partido de Puigdemont siempre ha sido esto, un partido etnicista, racista, xenófobo, del Opus Dei, o sea, un nacionalcatolicismo, igual que Franco, pero a la catalana, ¿vale? Para que nos entendamos, a ver si lo entendemos una vez, todo esto. Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende, y por eso se pueden hacer esas extrañas alianzas con Esquerra Republicana, con gente que se dice de izquierdas, ¿vale? Porque se creen que el CiU, lo que era antiguo CiU y el partido de Pujol, no es tan malo. No es tan... Claro, siempre se ve todo lo catalán, aunque sea muy malo, muy de extrema izquierda o de extrema derecha, no se ve nunca tan malo como lo español o como el resto de Europa, porque se ve siempre como un pueblo oprimido, que ha luchado por lo suyo. Entonces, aunque sean de extrema derecha, digamos que se les permite a ellos ser de extrema derecha, racistas, xenófobos, da igual. Se les permite porque vienen de un pueblo como de oprimidos, ¿no? Es una cosa muy rara, es un fenómeno muy español de permitir a los vascos y a los catalanes ser todo lo que quieran, todos los extremistas que quieran, racistas que quieran, xenófobos que quieran, y siempre mirarlos con una cierta simpatía. Es curioso. Sin embargo, al otro, o sea, la izquierda española, al Abascal, lo mira como un demonio, ¿no? Es como la reencarnación de Franco, ¿no? Es una cosa demoníaca. Pero ven a Puigdemont, incluso a la extrema esa racista catalana que hay ahora que ha creado un partido que ha triunfado un poco en Cataluña, que viene de un pueblucho también, de las provincias de Vic o de por ahí. También la ven como, no me acuerdo, tiene un nombre que ahora no recuerdo, también la ven no con tan malos ojos, digamos que estos personajes los soportan, ¿no? El Pujol lo soportaban, el Puigdemont, pero sin embargo para un Abascal les parece insoportable, ¿no? Les parece una cosa como ver el mismísimo demonio, te digo, se asustan, ¿no? Entonces, claro, ya vemos un poco como el perfil se va dibujando poco a poco, ¿no? Ya tenemos al mediocre tocando poder, el típico mediocre idealista, ¿no? Que es lo peor que pueda haber para el mundo. Un mediocre idealista no hay nada peor, porque de repente se ven imbuidos en una misión histórica, se creen que tienen una misión para con la humanidad, para con su humanidad, con su clan, claro, evidentemente, y no con la humanidad en general, ni tienen grandes aspiraciones humanistas, sino al revés, tienen aspiraciones muy pedestres, pero muy locas, que es como hacer que su pueblo, ¿no? De repente ellos se sienten los líderes de un pueblo, el Moisés, ¿no? Que va a abrir las aguas para hacer el milagro de la independencia de Cataluña, ¿no? Y todo eso llega al culmine de ese famoso día, que no sé si fue un 1 de octubre del 2017, creo, que va y declara ahí en un subidón, ¿no? De adrenalina,
va y declara la independencia de Cataluña, ¿no? A partir de ahí, pues sale lo mediocre, lo cobarde, tal y cual, lo de siempre, de un mediocre como él, no te puedes esperar otra cosa, la huida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego allá en Bélgica, pues claro, pues ya animado por su pequeña caterva de xenófobos, de resentidos, de gente revanchista y tal y cual, pues supongo que él se ha vuelto a hacer una figura ahí de cómo se ha montado su película de que él es un exiliado, ¿no? Un exiliado de una república, ¿vale? Independiente, que ha sido una vez más expoliada y chafada por España, todo mentira, todo fantasías que se hacen ellos para, que se representan ellos para sus pajas mentales y para... y a la hora de cenar o a la hora de tomar el aperitivo. Y los guerreros del aperitivo, que pues, se le podrían llamar, son un poco como Quijote, pero sin la nobleza del Quijote. O sea, es un tema quijotesco, lo del Puigdemont es un personaje muy quijotesco, pero un Quijote como de serie B, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque el Quijote en toda su locura, pues bueno, al menos había nobleza, había belleza poética, ¿no? En todas las tonterías que quería ver. Pero es que este no hay ninguna nobleza en ningún poema, este es todo lo contrario, hay cosas muy pedestres, muy mezquinas, ¿no? O sea, como convertir la región ya más rica de España ya en independiente para que no salpicarse de los pobres, pero aprovecharse de los pobres, como hicieron en Cuba. O sea, es decir, que el andaluz y el extremeño venga aquí a servirles, sí, pero que hablen catalán, sí, porque claro, ya faltaría más que se tengan que adresar a ellos en español, ¿no? Hombre, por lo menos que el servicio hable catalán. Y eso sí, pero incluso que vengan gente de fuera, pero que hablen catalán. Pero eso sí, que sigan mandando quien tiene que mandar y la identidad catalana y tal y cual, y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Eso no se toca, eso es innegociable y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Porque claro, la xenofobia y el racismo y todo eso sigue ahí. O sea, ellos lo que quieren es explotar al extranjero, pero explotarlo en catalán, ¿vale? Porque les parece que es lo máximo de lo moderno y de lo increíble cool. Pero lo peor de los Puigdemont esos y toda su caterva es que encima han tenido una... en vez de tener en la inmigración española unas personas, ¿no? que hayan venido con una identidad fuerte española y con un orgullo y no dejarse, por lo tanto, digamos, pisar los pies por el amo catalán, ¿no? El amo catalán Puigdemont Casamajó, pues no, han tenido una inmigración que, claro, que venía de... La migración que venía a Cataluña era más bien del bando perdedor, claro, el que perdió la guerra civil. Entonces eran, pues eso, resentidos, gente que venía rechazando fuertemente la identidad española porque la asociaban a Franco, evidentemente. Y entonces, claro, esa serpiente xenófoba, revanchista, que son los Puigdemont y toda esta gente, ya detectaron esa debilidad, ¿no? Y vieron que la población, la gran población que había venido supuestamente a socavar la identidad catalana y tal cual, podía ser aprovechada para lo contrario. Y ahí sí que hay que reconocer una gran habilidad y una gran, digamos, y una gran visión de futuro y un gran espíritu digamos, un jacobinismo bien entendido, mal entendido, pero bien entendido, de toda esta gente, porque ellos vieron, o sea, en la dificultad una oportunidad. Y eso fue una visión genial, la verdad, de los Puyol y de los Puigdemont, y toda esta gente, ¿no? Porque en vez de decir, hostia, mierda, nos han venido aquí a invadir, bueno, pues los han asimilado, cogiendo la debilidad más fuerte que tenían, que era como venían en una caterva de analfabetos que venían aquí a trabajar, pobrecillos, tal, como mis abuelos, tal, gente que solo tenían sus manos para ganarse la vida y tal, pues bueno, y como venían despolitizados, ya, digamos, azorrados por Franco, y digamos, y ya pues con la cola entre las piernas y tal, pues esta gente dijeron, hostia, pues mira, es una población perfecta. No saben mucho de nada, no leen, no escriben. Pues mira, les vamos a hacer creer que la identidad catalana es como luchar contra Franco y los vamos a hacer nuestros. Y ha colado, pero de una forma magnífica. Con la primera generación de aquella manera, porque bueno, la primera generación no servían ni para entender el mensaje que les querían colar. Pero la segunda, la que nació ya aquí, hostia, perfecto. O sea, les ha venido, se lo han comido todo con patatas.
se han comido el cuento de que, o sea, ya lo ves, se han cambiado hasta el nombre, PSC, aquí no se llama PSOE, aquí se llama PSC. Quiero decir, se han comido toda la historia esta de la opresión, de pueblo oprimido, de luchadores contra Franco, que es mentira, porque el pequeño burgués y el gran burgués, sobre todo catalán, jamás ha luchado contra Franco. Se ha unido a Franco en muchos aspectos para seguir en el poder y para seguir con toda que Cataluña sea la más rica, por lo tanto los burgueses los más ricos, etcétera, etcétera. Pero les han hecho creer, como era gente dócil, gente que había venido además con esa mentalidad que les transmitieron sus padres de estar en contra del nacionalismo español, porque el nacionalismo español era Franco, pues se lo han tenido muy fácil, han hecho asociación muy fácil. Nacionalismo catalán, bueno, nacionalismo español, malo. Nacionalismo español, Franco. Nacionalismo catalán, libertad. Y se lo han comido con patatas. Primero les han impuesto la lengua, les han dicho que una de las maneras de luchar contra Franco era recuperar el catalán, que estaba a punto de morirse. Mentira, entre la élite catalana y entre los burgueses, pequeños burgueses, jamás se ha muerto el idioma, pero bueno. Que había que unirse a ellos para esto, les han impuesto la inmersión lingüística, porque claro, todo es un plan diseñado para crear una nación con one Reich, one lengua, one todo, quiere decir con una sola lengua, una sola... Pero bueno, ellos se lo han comido como una cosa que estaban luchando contra el franquismo. Y así seguimos, así seguimos. Quiero decir, los nietos de esta gente siguen todavía más nacionalistas catalanes, ¿no? Muchos de ellos son independentistas, no todos, evidentemente. O sea, el plan ha funcionado a mil maravillas. Es más, son los colaboradores perfectos, porque como además se ha dado el fenómeno normal entre pequeños burgueses, entre gente comerciante que tiene ciertos poderes, se ha dado el fenómeno del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, en Cataluña el mismo fenómeno que en todos los países ricos, que en todos los países con poderío económico, menos las familias del Opus Dei que siguen teniendo hijos, todos los demás no tienen hijos, y los catalanes menos, claro, menos que ninguno porque son los más ricos. Entonces, entre las familias catalanes del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, no ha habido hijos prácticamente. O sea, entonces, claro, no hay una masa de catalanes Puigdemont Casamajó para poder llevar a cabo la independencia, incluso de forma violenta si fuera necesario, sino que tenían que contar con otros brazos. ¿Cuáles son los brazos? Pues todos los Pérez, González y tal que han llegado aquí, que a pesar de sus apellidos y a pesar de todo, pues se creen catalanes de pro más que... Bueno, solo tenéis que ver al Junqueras, al Rufián, o sea, toda esta gente, ¿no? Está totalmente a favor de la injusticia, porque es una injusticia que la región más rica se independice del resto del país, cuando lo que han hecho los ricos siempre ha sido explotar al resto del país. Es decir, Cataluña se ha hecho rica a costa de España, no al revés. Y entonces lo que no se entiende ahora, bueno, sí se entiende porque ellos viven en la fantasía. Como son gente que no ha trabajado en su vida, ese tío de la pastelería la ha visto los fines de semana cuando era joven y punto, como no han trabajado, no han puesto las manos de la masa y tal, pues solo viven de fantasías, de idealismos y se creen que van a poder hacer de Cataluña una Dinamarca, una Suiza. Ellos se creen pero no entienden que están en el sur de Europa, no lo entienden, no hay manera, y que no tienen recursos naturales, que no tienen nada. Entonces, claro, encima ya no tienen ni el explotar España, porque España ya, desde que perdió las Américas, ya está, ya el español es un fracaso, quiero decir, son pobres, ya no los pueden explotar en nada ya, entonces no les pueden ni vender nada, entonces no lo suficiente como para mantenerse ricos. Entonces, claro, no es Dinamarca, que los vecinos de Dinamarca es Alemania, es Suecia, es Inglaterra, muy cerca, o sea, son vecinos ricos, extra ricos. Los vecinos de Cataluña, mira para un lado y tienes a Italia, miras para arriba y tienes a la parte sur de Francia, que es la pobre, y miras para el lado y tienes a España, y dices tú, ¿con quién quieres hacer negocio tú? Y miras para abajo, tienes Marruecos, ya me explicarás. Quiero decir, la posición geográfica de Cataluña es un desastre, ¿vale? Bueno, mira, el País Vasco todavía puede mirar un poco más para arriba, para la parte rica de Francia y para la parte de Inglaterra, pero es que Cataluña es desastroso, ¿vale? Su posición. Entonces, claro, pero ellos se imaginan que pueden ser una startup, que van a explotar la gran inteligencia de los catalanes, que van a saber comerciar con el resto del mundo, que van a poder, habían planeado defenderse con rusos, con chinos, con el ejército chino, ruso, venderse a ellos incluso, no sé, habían hecho unos planes muy locos, muy idealistas, pues esto de mediocres, pues filólogos fracasados y tal, como el Cocomocho, ¿no? El Puigdemont y todo el tema de eso, pues claro, ¿qué te puedes esperar, no? ¿Qué puedes esperarte, no? Entonces, claro, con una población así, que les ha dado un montón de brazos y tal, porque son los carceleros, digamos, del campo de concentración, ¿no? Son todos los que vigilan a
a la población de verdad inferior son todos, pues eso, Pérez González, que son ahora los profes de los institutos, son el que te atiende las enfermeras que te atienden, son los pequeños directores de escuelas, son los que tienen todos los puestos subordinados a los verdaderos Puigdemont, Casamajó, que son los jefes, claro, evidentemente. Ellos siempre están un rango por debajo, pero son los que mantienen el país en marcha, ¿no? Cataluña en marcha. Y son los que vigilan que todo el mundo hable catalán, los que vigilan que multan a las empresas y a las tiendas que no rotulen en catalán. Todo eso son González Pérez o González Casamajós. Quiero decir, es muy triste realmente comprobar esto, ¿no? Como realmente... Pero es triste para España, para los españoles, para comprobar lo torpes que han sido, ¿no? De no haber sabido, claro, eso es culpa de que Madrid nunca ha tenido un jacobinismo republicano bien hecho, no ha tenido nunca una república española, no ha tenido nunca, pero a la imagen de la francesa. Entonces, claro, como toda esta parte se la han saltado, pues claro, un país feudal, pues claro, hace hijos, pues eso, tuertos, ¿no? Hace cosas como, o sea, claro, te salen cosas, esperpentos como el País Vasco, como Cataluña, que siendo totalmente dependiente de España en realidad para todo, hasta para los brazos que tienen actualmente, no le reconocen nada, se te escapa, es el niño adolescente que se te escapa de casa, que dice que tú no vales para nada, que no entiendes nada y tal y cual, pero no, a ver, pero en ese caso son padres que se lo han ganado, porque como no han ejercido nunca ni la fuerza que tenían que ejercer, ni han intentado crear un país equilibrado, ni han hecho nada, pues claro, ahí tienes a niños rebeldes que se escapan de casa, ¿no? En fin. Pues eso, yo creo que ese perfilado de Puigdemont nos va a venir bien a todos para saber quién es el personaje, para saber cómo funciona Cataluña por dentro y cómo esa gente se han hecho los amos pues de una población que pues, de alguna forma ha sido indefensa, ideológicamente hablando, no ha tenido un asidero donde agarrarse y entonces, claro, pues se han agarrado al nuevo proyecto, al proyecto ese de una supuesta Cataluña que iba a ser todo lo que soñaban ellos para España, ¿no? Que va a ser un sitio de libertades, un sitio magnífico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nada, al final, pues claro, lo que estamos viendo, es un sitio mediocre, tal, que sigue dependiendo de España, incluso para el euro, para muchas cosas, y que además sospecho que nunca va a ser nada extraordinario porque está en una situación, en un sitio geográficamente hablando, que es un desastre. Y en unos tiempos, en un siglo además, que es otro desastre. Quiero decir que ya no son épocas para independizarse, ser un país pequeño, y menos en el sur de Europa de momento. O sea, quiero decir que yo lo siento mucho, pero habéis abrazado una vez más un proyecto perdedor, probablemente los hijos de los represaliados por el franquismo que estáis aquí viviendo en Cataluña, ¿no? Hijos y nietos. Yo os aconsejaría más bien que intentarais hacer algo de España, de vuestros orígenes, de donde todavía tenéis muchos familiares de los pueblos, que intentéis hacer que una España y que rechacéis esta cosa, este esperpento que tenéis ahí xenófobo y racista, que os han engañado toda la vida, y que intentéis montar una España pues un poco justa, ¿no? Sin Sánchez, sin Puigdemont, una cosa un poquito moderna, un poquito equilibrada, un poquito justa, democrática de verdad. Pero bueno, claro, no sé, quizás es mucho pedir. Pues nada, un saludo a todos, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Ha sido un poco largo, pero vale la pena escucharlo hasta el final y poner likes y todas estas cosas y comentarios sobre todo eso. No se me olvide. A mí lo que me gusta son los comentarios. Venga, chao, hasta la próxima.